Cristera fue un movimiento armado que duró de 1926 a 1929. Esto se debió a la tiranía de Plutarco Elías Calles y su absolutismo antirreligioso. A los cristeros se les ha juzgado duramente durante la historia, que se les llama así en son de burla, y en los libros de historia nunca se les ha mencionado como tal, se les menciona como rebeldes. Aquellos cristeros empezaron a matar porque creían que estaba bien matar en nombre de Dios. Las leyes de Calles propusieron cerrar a los templos, otro tipo de cuestiones. Esto hizo que la Iglesia Católica permitiera realizar misas dentro de hogares, que los sacerdotes no usaran sotán en la realización de misas. Entonces se podría decir que la realización de cualquier acto religioso era clandestino, ilegal, como si fuera un crimen. Entonces, en una conclusión más concreta, podemos decir que pese a las ideas de Calles, fue injusto su actitud religiosa, puesto que todo el mundo... En 1924, cuando Plutarco Elías Calles está en la presidencia, es un grupo antirreligioso. Él pensaba que los católicos no eran buenos ciudadanos, que no tenían su compromiso aquí en la ciudad, sino en Roma. Bueno, también quiere hacer, apartar la iglesia, apartar el catolicismo en dos partes, en lo que sería la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que sería ahora sí por el arzobispo, manejada por el arzobispo y no el papa. Entonces se quiere decir que se va a dividir en dos secciones del catolicismo. También en lo que fue En el año de 1925, los católicos formaron un grupo llamado La Liga. Este era inspirado en el Bund alemán. Bueno, después de tiempo se declaró como ilegal y radical, puesto que la dictadura de Plutarco Elías Calles no les permitió ir más allá de sus parámetros o de lo que ellos pensaban. Este grupo se formó para defender los ideales religiosos de los cristianos y católicos. El periodista Ignacio Monroy publicó en el Universal las declaraciones hechas por un arzobispo. El arzobispo se llamaba José Mora. En estas declaraciones él expresaba su rechazo al anticlericalismo por las leyes de Calles. Esto conllevó a que dicho arzobispo fuese encarcelado y luego de ello el Vaticano tomó postura. En Roma les pidió al Papa, aconsejó a los obispos, arzobispos y toda aquella persona católica que se abstuviera de participar en la política y tomara otras medidas, dando esto como una especie de señal para decirles que dejaran la diplomacia y fueran directo a las armas. Era algo que para la gente estaba más que claro. La paciencia y sus oraciones no habían servido de nada, puesto que Calles no daría marcha atrás y era tiempo de tomar medidas más claras, a su vez más radicales. La acción de la Liga pareció inmaduramente militar, puesto que esta no carecía de armamento, estrategias y demás acciones, así que las primeras movilizaciones del movimiento cristero fueron sin armas, fueron sublevaciones demasiado retrógradas en su sentido. Lo único que tenían era su espíritu de fuerza y la lucha por sus creencias. Esto le dio paso a que Plutarco Elías Calles, apoyado por el ejército federal, que realmente jugó un papel sumamente importante en la guerra cristera, puesto que estos tenían intereses propios, tanto políticos como muchos religiosos. Se sabía que muchas de sus tropas salían al grito de ¡Viva Satán!, cuestiones un poco ideológicas que entraban en lo que es anticristiano. Las sublevaciones comenzaron en el centro oeste del país, en lo que fue Jalisco, Colima y Nayarit. Estas sublevaciones llevaron un gran número de pérdidas de vidas humanas. Esto conllevó a la humillación a la Liga por sus malas estrategias. Al primer enfrentamiento con los rebeldes, el ejército federal tuvo una inminente victoria. Esto hizo pensar a Calles que el problema no duraría más de 2 o 3 meses a lo mucho, puesto creyó que los rebeldes iban a huir rápido o cualquier cuestión de esas. Realmente fue diferente, puesto que los rebeldes, a pesar de su carencia de armas, etc., su espíritu de combate fue lo que más perduró y hizo que Calles retomara la lucha. Y las primeras sublevaciones comienzan en el sur de Jalisco, donde Calles manda a soldados del ejército federal y empiezan unas masacres, puesto que un
general de Calles en un telégrafo le manda que eso más que una batalla era una cacería. Yo les voy a hablar un poco de lo que ocurrió en el año de 1927. Existieron familias católicas que era tan fuerte su creencia por Dios, por Jesús, que iniciaron un movimiento el cual decidieron que sus hijos al parecer fueran también a la guerra. Estos grupos en sus recorridos gritaban Viva Cristo Rey y realizaban especies de estandartes como la que utilizó Miguel Hidalgo y Costilla al momento del grito de Dolores. Así es que el gobierno de Calles lo que quería era oponerse ante la Iglesia y al Vaticano esto no le convenía. En esa época, México no tenía una gran oposición ante las leyes de la Iglesia. La Iglesia lo único que le importaba era recuperar la confianza del pueblo y ejercer ante ella un mando. Para marzo de 1928, los cristianos ya sumaban alrededor de 35.000 hombres. Parecían que no podrían ser vencidos más rápidamente. Sin embargo, su posición ya era muy difícil, dado que ahora el gobierno estaba siendo apoyado por el gobierno extranjero. Hablamos de los Estados Unidos, el cual era dueño de las grandes empresas, las líneas de ferrocarriles y las fronteras. Obregón habla con Calles para poder llegar a un acuerdo con los obispos, pero en este caso Calles pone las cosas peor, dado que por su postura antirreligiosa se le dice que era masón. En 1928 se dieron las elecciones en México, el cual Álvaro Obregón fue el ganador. Este tuvo pensamientos en darle fin a esta guerra. En ese mismo año, la llegada del embajador estadounidense Puede ser el intercesor entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica, redactó algo llamado el Modus Vivendi, el cual fue una amnistía para todos aquellos levantados en La armas. Liga y los cristeros se indignaron porque no se les tomó en cuenta para la realización de dichos términos, por lo que los obispos fueron considerados como traidores. Mucho se hablaba sobre Calles si en realidad tenía una postura en contra de la Iglesia Católica o realmente solo defendía el Estado laico. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo y aún actualmente el clero tomaba muchas decisiones determinantes, lo cual viola la Constitución que se promulgó después de la Revolución Mexicana. Bueno, la ideología de Calles no es muy concreta. Muchos podrían decir que pertenecía a alguna logia masónica o a alguna cuestión en sí. También hay que considerar de que Calles no fue el único villano, puesto que también el Vaticano tomó gran parte aceptando de que los cristeros se tomaran en armas. Primero aceptó la guerrilla, después se lavó las manos. Entonces hay que tener ese punto muy claro, que los primeros en tomar las armas fueron los representantes de la Iglesia Católica y sus subordinados. Bueno, en mi opinión, tomando lo que es una ideología, se podría decir espiritual, yo creo que va más allá de movimientos de guerra o de dinero o de política. Creo que es metafísico y la gente lo único que le importaba era, no sé, tener como esa concepción de que así nosotros somos católicos y tenemos que tener un sitio en donde escuchar la palabra de Dios y en donde tener un dinero para el mantenimiento. Y yo creo que no, si tomamos esa idea espiritual, creo que va muy adentro de cada persona y no tiene nada que ver con el sacerdote o con Roma o con Calles. En mi opinión, la guerra cristera fue una vil pérdida de tiempo, dado que así como los cristeros creían que su guerra era justificada por matar en nombre de Dios y el Vaticano creía que esa guerra estaba justificada porque perdía territorio, perdían la fe según las personas, así también Calles creía que su guerra era justificada porque quería hacer un nacionalismo para evitar que las personas tuvieran doble lealtad con distintos países. Ahora, la guerra cristera en la actualidad también se podría decir que sí hay, dado que allá en Guadalajara se está construyendo un templo hacia
en honor a los cristeros. Muchos antirreligiosos están en contra, dado que se supone que la guerra cristera fue por fe, no por templos, y sin embargo este templo es demasiado lujoso. En 1926 y duró hasta 1929. Este proceso fue originado gracias a la dictadura de Porfirio. Para hablar sobre lo que se llama la guerra cristera. La guerra cristera empezó con un enfrentamiento católico entre Plutarco Elías Calles. No mames, güey. 3. Bueno, en 1924 Elías Plutarco Calles llega a la presidencia. 3. Este movimiento se origina a consecuencia de... ¡Deja de hacer eso! A la consecuencia de la... ¡Güey, tu pinche letra! De la... 2, 1... ¡Vas! ¿Qué era? Eso es todo, amigo. ¡Córtale, idiota!